Bien, hermanos, estamos listos en esta noche para nuestro estudio discipulado. Vamos a comenzar orando al Señor y pidiéndole que bendiga nuestro tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por este bendito privilegio que nos das de poder venir y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas ayudarnos, Señor, puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón para poder entender estas cosas, Señor, aplicarlas a nuestra vida, que por ellas, Señor, podamos ser un fiel reflejo de Dios Cristo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver entonces el momento de la verdad. A ver si paso uno. Estamos. Ay, pues sí, A ver, ¿quién? se bloqueó. Ahí está. Estamos bien, mis hermanos. Gloria al Señor. ¿No se escucha? Pero eso para las... ¿Todos me escuchan, hermanos? Sí, pastor, se escucha. La verdad, es su dispositivo, hermano. Ok, bien. Entonces, mis hermanos, estamos listos para nuestro estudio de hoy. Todo funcionando perfectamente. Esperemos que no nos dé problemas más adelante. Bien, recordando nuestra posición aquí en el estudio de este libro, estamos en la penúltima sección que habla acerca de la nueva creación y de la iglesia perfeccionada en gloria. Recordemos, venimos saliendo del tiempo del milenio, el juicio final, y después de que el Señor destruye todo, ahora está listo para una nueva creación, para habitar juntamente con su iglesia. Entonces nos encontramos en esta sección, la nueva creación y la iglesia perfeccionada en gloria. Dijimos en el estudio pasado que esta sección es una sección que se va a ir mucho más rápido que el milenio, porque abarca desde el capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 5, y después entramos al epílogo, que es el mensaje final de este libro del Apocalipsis. Y esta sección se divide en dos partes. La primera, que es Apocalipsis 21 del 1 al 8, que es la nueva creación. Vimos que esa nueva creación va a ser el lugar donde los creyentes van a experimentar la bendición salvífica de una comunión íntima con Dios, y de esa comunión íntima con Dios, los incrédulos van a ser excluidos. Ahora dijimos a la segunda sección, que comienza en el versículo 9 del capítulo 21 y termina en el capítulo 22. Y esto nos describe a nosotros la comunidad de redimidos, que será inviolable, completada, perfeccionada y gloriosa debido a la presencia consumada, gloriosa y eterna de Dios. En pocas palabras, esto es una descripción de cómo será la comunidad de santos redimidos ya en esa condición de glorificados cuando habitemos eternamente en la presencia de Dios. Entonces, dentro de esta sección, capítulo 21 comienza dándonos una vista inicial y la apariencia de la ciudad. En los versículos del 15 al 17 vemos las medidas de la ciudad. Del 18 al 21 vemos el material de la ciudad. Del 22 al 27 vemos las características eternas de la ciudad. Y en el capítulo 22, comenzamos el capítulo 22, los versos del 1 al 5, viendo los símbolos de la presencia de Dios en la ciudad. Así que vamos a comenzar viendo los versículos del 9 al 14 el día de hoy, donde echamos un vistazo inicial a la apariencia de esta santa ciudad. Leamos ahí lo que dice Apocalipsis 21, del 9 al 14. Y Dios me ayuda a leer. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Entonces vemos una descripción preliminar de esta santa ciudad que baja del cielo, y entonces todos estos elementos misteriosos nos hacen irremediablemente pintar un cuadro en nuestra mente, tratando de vislumbrar lo que sería esa santa ciudad. Sin embargo, tenemos que recordar que Apocalipsis es un libro profético, es un libro pastoral y es un libro de revelación bíblica. Tal, contiene entonces cartas pastorales, tiene un lenguaje profético, contiene un lenguaje apocalíptico. Entonces, recordando todo lo que hemos aprendido hasta ahora, podemos deducir que nada de lo que se describe aquí en términos de esta ciudad es algo literal. Nada. Todo es simbólico, porque Juan está describiendo una visión con carácter profético. Eso quiere decir que tiene una conexión con las profecías del Antiguo Testamento y con carácter apocalíptico. Eso quiere decir que esta revelación es un símbolo de algo más. Entonces, cuando leemos nosotros que la santa ciudad que descendía del cielo tenía un fulgor que era semejante a una piedra preciosísima, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, tenía los nombres inscritos que son las 12 tribus, y al oriente 3 puertas, y al norte y esto y el otro, y los simientes eran los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y nada de eso podemos interpretar nosotros como literal. Todo esto es lenguaje simbólico y representa algo más. Algunas cosas tienen una conexión en la profecía antiguo testamentaria y otras cosas apuntan hacia un significado más amplio, que esa es nuestra labor, descubrir en eh, esta lección. Ahorita te abren el portón, hermano. Entonces, el propósito de nuestro estudio en esta noche es poder definir qué representan estos elementos y cuál es el simbolismo detrás de ellos. Así que, avanzando en nuestro estudio, podemos decir que este pasaje de Apocalipsis 21, del 9 a 14, nos introduce a una de las visiones más sublimes de toda la Escritura: la revelación de la nueva Jerusalén, presentada como la novia, la esposa del Cordero. Y una de las cosas, hermanos, es que esta descripción ha despertado vívidamente la imaginación de cantantes, de pintores y de muchos artistas que han tratado de hacer una interpretación de lo que sería esta santa ciudad. Sin embargo, todas ellas fallan en reconocer que el lenguaje que se está utilizando acá no es un lenguaje literal, sino que es un lenguaje figurativo. Así que es importante eso. Si queremos aprender o si queremos conocer el significado de esta nueva Jerusalén, tenemos que empezar por reconocer que lo que se describe acá se describe de manera simbólica. Así que en ella se revela la comunión perfecta y eterna entre Dios y su pueblo redimido. Esa es la gran temática de este pasaje.
la comunión íntima que hay entre Dios y su pueblo y la presencia perfecta de Dios en esta santa ciudad. A través de símbolos gloriosos. Recordemos de dónde venimos, ¿verdad? Venimos del caos, de la destrucción, venimos del tiempo del milenio, en el que si bien es cierto, Satanás está atado, pero él sigue maquinando. Venimos de un tiempo de caos y destrucción, y ahora viene el tiempo de glorificación, el tiempo en el que Dios habita permanentemente con su comunidad, con su pueblo redimido, ¿verdad? Entonces, esta es la introducción de ese tiempo. Y en este tiempo entonces nosotros vemos cómo va a ser esta ciudad donde va a habitar esta comunidad y la grandeza de la gloria de Dios en medio de ellos. Entonces, esto es lo que Juan está viendo acá. Y este es el tema de toda esta exposición. Este pasaje no describe una ciudad física, sino una realidad espiritual. La comunidad de los redimidos glorificada, revestida de la gloria divina y establecida para siempre en su presencia. Así que cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, hermanos, no hablamos de un nuevo planeta, no hablamos de una ciudad literal, estamos hablando de la iglesia de Dios. Estamos hablando de la asamblea de los santos, redimida y glorificada. En contexto, esta porción de Apocalipsis forma parte de la sección que abarca, como dijimos, hasta el 22:5, donde se muestra el estado final del pueblo de Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo en toda esta sección. Esta visión amplía lo presentado ya en los versículos 1-8, donde nos dice que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya las cosas viejas pasaron y ahora el Señor ha hecho una nueva tierra y un nuevo cielo, conectando directamente eso con las profecías de Ezequiel 40-48. En Ezequiel, el profeta ve un templo y una ciudad como símbolos de la morada futura de Dios con su pueblo. Juan retoma esa visión de Ezequiel y la lleva al cumplimiento final en Cristo, mostrando que el templo, la ciudad y el jardín del Edén se unen ahora en una sola realidad, la presencia eterna de Dios con su pueblo. Además, esta sección contrasta con la caída de Babilonia, contrasta la caída de Babilonia, con la gloria de la novia del Cordero, mostrando el triunfo de la fidelidad sobre la corrupción del mundo. Entonces, vamos a ver que la novia del Cordero, la esposa del Cordero, es el total opuesto a la ciudad de Babilonia. Donde la ciudad de Babilonia era una ciudad corrupta, una ciudad que se dedicaba a promover la fornicación, la ciudad de Jerusalén, que representa la comunidad de santos redimidos, promueve la gloria de Dios, ¿verdad? Y esa es una diferencia significativa. Así que, ¿qué vamos a ver en estos minutos que nos restan? Vamos a ver cómo los versículos del 9 al 14 describen la apariencia inicial de la ciudad santa, que representan a la comunidad completa y glorificada de los redimidos. Juan es llevado por el Espíritu a un monte alto y contempla la Jerusalén celestial que desciende del cielo, irradiando la gloria de Dios. La ciudad tiene 12 puertas que representan las 12 tribus de Israel y 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así se revela la unión perfecta entre el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento, cimentados en la obra redentora de Cristo. Esta visión entonces nos muestra la seguridad, la pureza y la plenitud del plan eterno de Dios. Ahora, miremos entonces el vistazo preliminar que nos presenta Juan acerca de la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:9. Emily, se puede leer. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Sí, entonces Juan primero escucha al ángel y el ángel le dice: ven y mira. Pero hay un contraste ahí entre lo que escucha y lo que mira.
Así que el ángel invita a Juan a contemplar a la novia, la esposa del Cordero, pero lo que ve, vamos a ver a dónde está esa mujer, ¿verdad? Pero lo que mira Juan, descrito como la esposa del Cordero, es una ciudad santa, la Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Entonces imaginen eso. Te voy a mostrar a la esposa. Bueno, yo quiero ver quién es esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Esta ciudad, ¿verdad? Entonces hay una comparación directa entre la ciudad siendo la esposa de Dios que desciende del cielo. Y este contraste entre lo que oye y lo que ve muestra que la novia y la ciudad son la misma realidad simbólica. Cuando se habla de la ciudad, Juan debe entender que esa ciudad es la novia que el ángel le iba a presentar. Y cuando el ángel le dice, esta es la novia, entonces la novia está encarnada en esta ciudad. Ciudad y novia son la misma realidad. Cuando se habla de esta realidad que representan las dos cosas, la cualidad de novia y la cualidad de ciudad son lo mismo. ¿Cuál es esa realidad? Esta es la iglesia glorificada y purificada por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál es la ciudad de Dios? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? La novia del Cordero. Entonces, novia y ciudad son una representación de la iglesia. Se le presenta como una ciudad santa para resaltar su unidad, para resaltar su gloria, su purificación. Ahora es como una ciudad santa. No es como esas ciudades caóticas y corruptas que mirábamos en la caída de Babilonia, en los capítulos 17 y 18. Es todo lo contrario. Es una ciudad limpia, resplandeciente, brillante, gloriosa, purificada y perfecta. Así es la esposa del Señor, así es la iglesia. Entonces continúa el verso 10 dándonos una visión de la gran ciudad. Pablo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Sí, entonces mira esta ciudad y esta es la ciudad santa de Jerusalén, ciudad de paz. Así como en el 17, del 1 al 3, se presenta a Babilonia como la gran ramera, ahora se muestra a la esposa del Cordero en un claro contraste entre la corrupción del mundo y la fidelidad de los santos y la santidad de esta comunidad redimida de Dios. Juan es llevado en el espíritu a un monte grande y alto, de la misma manera que Ezequiel es llevado a un monte para ver la visión del templo futuro. A Ezequiel lo llevan a un monte y le muestran en ese monte un templo futuro. Y ese templo futuro representaba el pueblo de Dios. Sí, a Juan se lo llevan a un monte alto y le presentan una ciudad y esa ciudad representa el pueblo de Dios. Y realmente, hermanos, tenemos que pensar y ver todo el consejo de la palabra de Dios y ver que no es nuevo para nosotros que Dios utilice eh, sustantivos como estructuras para representar a la iglesia, ¿sí? En Ezequiel usa el templo para representar a la iglesia. En Apocalipsis usa la ciudad para representar a la iglesia. Pero también vemos en diferentes cartas del Nuevo Testamento donde la iglesia se describe como una estructura física, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte del Dios vivo. Sí, Pedro habla de que nosotros somos rocas, somos piedras vivas, edificando la casa de Dios. Entonces, esta analogía, esta metáfora de utilizar estructuras para representar a la iglesia de Dios es algo muy común en toda la escritura. Entonces, cuando vemos esta ciudad, no debería de ser
extraño para los creyentes de aquella época que están familiarizados con todas las escrituras, que esta nueva ciudad se refiera al pueblo de Dios. Solo nuestra mente, impregnada por la ciencia ficción, impregnada por la fantasía hollywoodesca, relacionaría esta profecía con eh, con una ciudad literal, ¿verdad? Que representa una civilización más moderna a la nuestra. Pero para la gente de aquel entonces, al escuchar esta metáfora, al escuchar esta palabra, podrían conectarlo con las profecías del Antiguo Testamento. Ambas visiones, la de Ezequiel y la de Juan, apuntan al mismo propósito: el establecimiento eterno de la presencia de Dios con su pueblo redimido. Entonces tenemos una comparación entre las dos ciudades. En la Babilonia, descrita en Apocalipsis 17, del 1 al 3, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo de la misma manera, ¿verdad? El ángel viene primero y habla con Juan y después le dice: ven acá, te voy a mostrar. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta mujer, esta ramera, representa todos los gobiernos y los imperios del mundo que se levantan contra Dios y que persiguen a su pueblo. No es una mujer literal, ¿verdad? Representa esos gobiernos y ese poder opresor que se levanta contra Dios y que persigue al pueblo. Entonces, Babilonia, que es el nombre de una ciudad, pero al mismo tiempo una metáfora para los imperios y el gobierno del mal, es otro, otra, otro recurso literario que nos muestra a nosotros lo que está pasando aquí en esta visión. Así como Babilonia es presentada de esta manera, utilizando la analogía de una ciudad y de una mujer, ¿verdad? Para hablar acerca de los incrédulos y el poder del mal, así también la novia del Cordero es referenciada con una ciudad y con una mujer, y lo que representan es el pueblo de Dios. Pero se presenta de una manera totalmente contrastante y totalmente opuesta a, a este poder mundial y a este pueblo de incrédulos. Y leemos en Apocalipsis 21, 9 al 10, que nos dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y si miran, el lenguaje es casi igual, ¿verdad? Las mismas cosas. Este ángel con 7 copas también viene y habla con Juan primero y después le dice: ven acá y yo te mostraré ahora a la desposada, a la esposa del Cordero. Y entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces podemos ver el contraste entre ambas ciudades, ambas mujeres y ambos pueblos. Así que ahora Juan procede a hablarnos acerca de la gloria de Dios en medio de esta ciudad. El verso 11, Sonia, si puede leer ahí, por favor. Teniendo la gloria de Dios, Gor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe y afana como el cristal. Sí, esa palabra diáfana significa que es translúcida, que se puede ver y que refleja la luz, ¿verdad?
Entonces habla de que tenía ese fulgor tan grande como una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. ¿Alguien sabe cómo es la piedra de jaspe? La piedra de jaspe es roja, entonces tiene un brillo rojo, ¿verdad? Entonces esto evoca la gloria de Cristo, la gloria de la sangre de Cristo, por la cual nuestras vestiduras han sido limpiadas, por la cual los mártires fueron lavados, fueron purificados y fueron santificados. Entonces esta gloria ahora brilla en esta ciudad. La Jerusalén celestial resplandece con la gloria de Dios, que es la esencia misma de su belleza y perfección. La luz divina sustituye toda otra fuente de iluminación. Ya no hay templo porque Dios mismo mora en medio de su pueblo. Y esta es otra razón, hermanos, para no avalar la tontería dispensacionalista, que se necesita otro templo para reanudar los sacrificios expiatorios en la ciudad de Jerusalén. Esto nos está hablando acá de la gloria de Dios en medio de los hombres. ¿Para qué necesitan un templo? Dios mismo es la fuente de luz que ilumina a su pueblo. Si Dios mora con nosotros, no necesitamos, hermanos, ninguna estructura, ningún monumento, ni ninguna representación de Él en medio de nosotros, porque su presencia está ahí. Su presencia es más bella y es más poderosa que todas las cosas. La gloria del Señor anunciada por Isaías 60 ahora llena completamente la ciudad, cumpliendo la promesa de levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Su fulgor se compara con el jaspe cristalino, símbolo de pureza, santidad y esplendor. Entonces esta imagen, hermanos, expresa que los redimidos reflejan la luz de Dios mismo, participando de su gloria. La iglesia glorificada no solo habita con Dios, sino que refleja su presencia como un testimonio eterno de su gracia y de redención. Y si pudiéramos imaginar, ¿verdad?, literalmente, hacer una interpretación literal de la descripción que nos da Juan, ¿verdad?, probablemente terminaríamos con eso, que es la misma descripción que hacen los artistas, que hacen todas las personas que han tratado de poner en una imagen todo lo que Juan está describiendo acá. Pero realmente, como debería verse esa ciudad, es como la comunidad de santos redimidos, donde brilla la luz perfecta de Cristo. Y lo que hace más brillante esa luz es la gloria de Cristo por medio de su muerte, de resurrección. Entonces esa sería una representación más acertada de lo que es la santa ciudad. Es la comunidad de los santos redimidos que conforman la iglesia. Esa es la novia del Cordero. Entonces, la cuestión es que Juan prosigue y ahora nos comienza a hablar acerca de los muros y las puertas de esta ciudad. Mire lo que nos dice Apocalipsis 21, del 12 al 13, Manuel. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Sí, entonces dice que tenía estos muros altos con 12 puertas, y las puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, y esos nombres eran los nombres de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Luego nos dice la ubicación de estas puertas. 3 al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al occidente. 3 por 4, 12. ¿Verdad? Las 12 puertas custodiadas por los ángeles evocan las promesas de Isaías 26, y vamos a leer estos pasajes, y de Ezequiel 48, donde las puertas representan el acceso del pueblo justo a la presencia del Señor. Y en cada puerta
dice Juan que está inscrito el nombre de las 12 tribus de Israel, mostrando que el antiguo pueblo de Dios forma parte del cumplimiento final del plan redentor, ¿verdad? Los creyentes del Señor del Antiguo Testamento van a ser parte de esta nueva ciudad. Y eso es lo que nos está diciendo acá esta profecía. Y al ser descrita como puertas, al ser descrita como muros, y al ver esta instrucción de su ubicación, hay un mensaje ahí muy importante para nosotros. Las puertas están orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Eso indica la totalidad, ¿verdad?, de los santos redimidos, la universalidad de la redención que alcanza a todas las naciones y pueblos llamados a entrar en la santa ciudad, que es la iglesia. Miramos Isaías 26, del 1 al 6. Lea. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Jehová, fuerte, ya tenemos salvación puso Dios por una nación. Al abrir las puertas entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti reserva, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente. En Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en el lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta las tierras. La derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, pasos de los menesterosos. Sí, quiero que noten cómo la profecía de Isaías utiliza estos elementos estructurales para representar verdades espirituales. Dice, fuerte ciudad tenemos. ¿Cuál es esa fuerte ciudad? La salvación que puso Dios por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadores de verdades. Entonces empieza a hablar como el Señor es una fortaleza ahí para nosotros, ¿verdad? Luego en Ezequiel 48, del 1 al 7, dice, estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte, por la vía de Etlón, viniendo a Hamad, a Sarenán, en los confines de Damasco, al norte hacia Hamad, tendrá Dan una parte, y desde el lado oriente, o sea, nos está hablando acerca de la ubicación de las 12 tribus, ¿verdad? Y al ponernos también la ubicación de las puertas que representan las 12 tribus, está haciendo una conexión con esta profecía que también vemos nosotros en Ezequiel. Entonces, esta representación de Israel apunta hacia el pueblo del Antiguo Testamento, siendo parte de esta ciudad que es la iglesia. Entonces, esto vence, hermanos, cualquier argumento de que nosotros promovemos una teoría de reemplazo, de que Israel ha sido reemplazada por la iglesia. Nosotros no enseñamos eso. Esa es una enseñanza errónea. Nosotros enseñamos que Israel es la iglesia, prefigurado antiguamente a través de la nación de Israel, pero que continúa en el Nuevo Testamento con un remanente fiel que es ahora representado por la iglesia. Israel y la iglesia son una sola cosa. Santos redimidos del antiguo pacto y santos redimidos del nuevo pacto, gente de toda lengua, tribu y nación. Ahora miremos los cimientos en el verso 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ya vimos que tenía la ciudad muros, y en esos muros tenía puertas, y son 12 puertas en total, y en esas 12 puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Y eso qué representa? ¿Qué representan esas 12 puertas con las 12 tribus de Israel? Todo el antiguo pueblo también es Parte del pueblo del Antiguo Testamento, que es parte ahora de la santa ciudad, que esa santa ciudad es la iglesia, que es el grupo de santos que han sido redimidos y glorificados. Pero ahora nos dice que sobre esas puertas están unos cimientos.
están unas columnas, están unas vigas, diríamos acá, ¿verdad? Y esas vigas tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, sobre la comunidad del Antiguo Testamento están estas vigas que tienen los 12 nombres de 12 apóstoles del Cordero. Si los muros y las puertas representan la comunidad del Antiguo Testamento, ¿qué creen ustedes que representan estas columnas con los 12 nombres de los 12 apóstoles? La comunidad, la iglesia somos todos, pero esto es la comunidad del Nuevo Testamento, ¿verdad? La que fue enseñada con el fundamento de los apóstoles. De esta manera se representa la unidad perfecta del pueblo de Dios, donde el antiguo y el nuevo pacto convergen en Cristo. Las tribus de Israel son representadas por las puertas. Y ahora, piensen en esto. ¿Por qué no es, si Israel es antes, si Israel es más antigua que la iglesia del Nuevo Testamento, que los santos del Nuevo Testamento, ¿por qué Israel no es el fundamento? ¿Por qué Israel no son los pilares que sostienen a ese muro y esas puertas? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel es las puertas en lugar de ser los cimientos? Hay una razón muy importante. Le agradezco mucho su iniciativa y su participación. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo a la samaritana? Juan 4:22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, de alguna manera, hermanos, el pueblo de Israel representó esa puerta de acceso a la salvación y al Señor Jesucristo. Y por eso ellos son las puertas. En cambio, los apóstoles son representados por los cimientos. Efesios 2:20 nos dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Juntos, entonces, simbolizan la totalidad del pueblo redimido, tanto de Israel como de la iglesia. Cristo mismo es el fundamento del nuevo templo espiritual. Su iglesia es la morada viva de Dios. La inversión del orden, los cimientos apostólicos debajo de las puertas tribales, de las puertas de las tribus de Israel, subraya que las promesas hechas a Israel encuentran su cumplimiento pleno en Cristo, el verdadero fundamento del nuevo Israel. ¿Sí? Entonces, Israel son las puertas porque a ellos se les dio la promesa de la salvación. Ellos permitieron el acceso de la gente justa, como nos decía la profecía de Isaías, de la gente justa a la salvación de Dios. Ellos son esas puertas. Y eso se lo confirma el Señor a la samaritana cuando le dice, la salvación viene por los judíos. ¿Por qué? Porque a través de ellos fueron hechas estas promesas, se aseguró el linaje del Mesías y ahora esas promesas fueron cumplidas en Cristo, cuya enseñanza y fundamento fue puesto por sus apóstoles. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos al 100? Creo. Israel, los muros y las puertas son el acceso a la salvación, porque las promesas fueron hechas a ellos. Los fundamentos, que son los apóstoles, porque los apóstoles enseñaron las enseñanzas de Cristo y las pusieron como fundamento, dice Efesios, ¿sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, los apóstoles tiraron ese fundamento.
Por eso ellos son el fundamento de la ciudad. Las promesas hechas a Israel están fundamentadas en la persona de Cristo. Cristo es el cumplimiento de esas promesas y es lo que mantiene esa ciudad. Ahora, ¿quiénes son los 12 apóstoles del Cordero? Porque se menciona ahí su nombre. Ya sabemos que las 12 tribus, pues están en la Biblia. Pero ¿quiénes son estos 12 apóstoles del Cordero? Los evangelios nos dejan ver quiénes son esos 12 apóstoles. Y en esencia, tenemos a Simón Pedro, también llamado Cefas, líder del grupo y testigo principal de Cristo. Siempre que había una revuelta, que había un relajo, Pedro era el que llevaba la voz cantando. Andrés, el hermano de Pedro, que fue uno de los primeros en seguir a Jesús, y de hecho es Andrés el que lleva a Simón Pedro a donde el Señor Jesucristo. Santiago, que es llamado Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Muy importante, hermanos, este Santiago no es el escritor de la carta de Santiago. Él tenía otro hermano, que era Juan, que también era hijo de Zebedeo, autor del Evangelio de Juan y del Apocalipsis, y llamado el discípulo amado. Pedro, Juan y Jacobo eran los 3 discípulos que siempre andaban con el Señor Jesucristo. Santiago, Jacobo y Juan son llamados también los Boanerges, los hijos del trueno, que tenían como característica ser hombres, bien temperamentales. Por eso se les decía Boanerges, los hijos del trueno. Luego tenemos a Felipe, que era de Betsaida, que llevó a Natanael a donde Jesús. Natanael o Bartolomé era conocido por su sinceridad. El Señor lo alaba y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Verdad? Ese Bartolomé llegó a ser uno de los 12 apóstoles del Cordero. Tenemos también a Tomás, que es también llamado Dídimo, que su fe dudó al principio, pero su fe fue afirmada al ver al Cristo resucitado. Tomás dice, hasta que yo no ponga mis dedos sobre sus llagas, no voy a creer. Cuando Tomás mira a Cristo resucitado después de la escena del camino de Maús, Tomás hace una de las declaraciones teológicas más grandes y fuertes en los evangelios que nos ayudan a nosotros a afirmar la divinidad de Cristo. Tomás dice, Teos míos, curios míos. Eso es, Señor mío, Dios mío. Las palabras de Tomás revelan la divinidad de Cristo como Dios mismo. Y esas palabras de Tomás son usadas en los argumentos cristológicos para demostrar la divinidad del Señor Jesucristo. Es curios mu, teos mu. Esa es la frase en griego. Luego tenemos a Mateo, Leví, que es un recaudador de impuestos y autor del evangelio que lleva su nombre. Santiago, Jacobo, que tampoco es el escritor de la carta de Santiago, es hijo de Alfeo y llamado Santiago o Jacobo el menor. Luego tenemos a Tadeo, o Lebeo, Judas de Santiago, también llamado Judas, hijo de Santiago. Simón el Celote, que tenía un trasfondo nacionalista y fue transformado por el Evangelio. Y finalmente, Matías, que quedó en lugar de Judas, porque Judas traicionó al Señor y se suicidó. Los apóstoles entonces se reunieron, echaron suertes y la suerte cayó por medio, favoreciendo a Matías. Entonces estos son los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, una pregunta muy particular que surge de esto es, ¿por qué no aparece Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? Si Pablo era apóstol también, ¿por qué Pablo no aparece ahí? Aunque Pablo sí fue apóstol, no fue de los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad?
Él mismo lo explica de esta manera, en 1 Corintios 15, del 7 al 11. Después apareció a Jacobo. Este es Jacobo, el hermano de Jesús. Este sí es el Jacobo que escribió la carta de Santiago. Jacobo y Santiago es lo mismo. Santiago es una castellanización de Saint Jacob. ¿Verdad? Saint Jacob es un vocablo antiguo para San Jacobo. Entonces, San Jacob se tradujo en español a Santiago, ¿verdad? Pero proviene de San Jacob. Entonces, este Jacobo sí es el Santiago que era hermano de Jesús y que escribió la carta de Santiago. Entonces dice Pablo, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces Pablo defiende ahí su apostolado, afirmando su visión de Dios y su elección divina por parte del Señor. Más adelante Pedro reconoce que los escritos de Pablo son palabra de Dios. Pablo fue llamado directamente por Cristo resucitado, no en su ministerio terrenal. Fue enviado como apóstol a los gentiles. Su apostolado es plenamente legítimo, pero es único y posterior como un apóstol adicional con el propósito específico de extender el evangelio a las naciones gentiles. ¿Verdad? Pablo es el último de los apóstoles y él fue comisionado para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Por qué no aparece Pablo entonces entre los 12 apóstoles del Cordero? Porque no fue uno de los 12 apóstoles del Cordero. Pablo es llamado posteriormente, cuando Cristo ya había resucitado. Ahora, algo que cabe mencionar, hermanos, es algunos personajes que erróneamente son identificados como apóstoles en la Escritura, pero que no fueron apóstoles tampoco. Entre ellos, Marcos o Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos. Marcos no fue un apóstol. Marcos fue uno de los que anduvo con los 12. De hecho, es muy curioso que en el Evangelio de Marcos se habla de un joven que seguía a Cristo y andaba desnudo. Y cuando llegaron a apresar al Señor, salió corriendo, ¿cómo se llama? Desnudo, ¿verdad? Se supone, o la tradición cree que ese joven era Juan Marcos. Pero, aunque él andaba con los 12 después, él no era uno de los 12. Lucas, el doctor, el médico amado, era un hombre importante que hace una investigación profunda acerca de los hechos para narrarle al excelentísimo Teófilo lo que había sido verdad entre los apóstoles. Escribe el Evangelio de Juan, escribe los hechos de los apóstoles, pero Lucas no es un apóstol. Santiago, el hermano de Jesús, autor de la epístola de Santiago, tampoco era un apóstol. Y Bernabé, que es descrito como apóstol, no era tampoco apóstol. En Hechos 14:14 dice, y los apóstoles Pablo y Bernabé. Entonces cualquiera podría decir, Bernabé era apóstol porque Hechos 14:14 dice que Bernabé era apóstol. Pero como hemos visto en otras ocasiones, hay situaciones contextuales en un pasaje en las que una palabra puede utilizarse como un verbo o como un sustantivo. Puede utilizarse como un título o como una designación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de apóstoles, apóstol puede ser uno de los 12 apóstoles del Cordero o puede ser también la palabra utilizada para enviado. ¿Cómo decimos enviado? Apóstolos.
¿Cómo decimos apóstol? Apóstolos. Entonces, ¿de cuál de los dos está hablando? ¿Del que fue enviado o del que es reconocido apóstol? Bueno, el contexto de la oración nos dice a nosotros cómo es usada esa palabra. Entonces, en esta frase, en Hechos 14:14, se está hablando acerca de los enviados. No se está utilizando el título para designar a Pablo y Bernabé. Entonces, aunque se le llama apóstol acá en Hechos 14:14, Bernabé no fue un apóstol. Aunque estos hombres estuvieron con los 12, no fueron parte de ellos. Los únicos apóstoles del Cordero son aquellos que fueron llamados directamente por Cristo o por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, como es el caso de Matías. El último apóstol en ser llamado por Cristo fue Pablo. Él mismo manifiesta ser el último. No hay más apóstoles porque ninguno cumple con los criterios de elección. ¿Cuáles eran los criterios de elección? Según Hechos 1, 21 y 22 y Primera de Corintios 9:1, haber andado con Cristo y haber sido elegido específicamente por Cristo y haber contemplado a Cristo resucitado, haber sido un testigo de la resurrección de Cristo. Esos tres elementos son necesarios para que una persona sea un apóstol. Entonces, dígame, ¿cuál de los apóstoles modernos cumple con estos tres requisitos? Ninguno anduvo con Cristo, ninguno fue llamado por Cristo y ninguno vio a Cristo resucitado. ¿Sí? Y Pablo mismo dice que él es el último de los apóstoles, el menor de los apóstoles. Entonces, no puede haber apóstoles en la era actual. En el final de los tiempos, cuando ya la tierra pasó y cuando ya todo ha sido borrado y ha sido hecho nuevo, solo aparecen 12 apóstoles. Los 12 apóstoles del Cordero. ¿Dónde está el apóstol Guillermo Maldonado? ¿Dónde está el apóstol Cash Luna? ¿Dónde está el apóstol Germán Ponce? No existe. Porque solo hay 12 apóstoles. Y el apóstol Pablo, que es el último de los apóstoles, el menor de los apóstoles. Aunque hubo 13 apóstoles en total, el hecho de que acá solo se usan 12, para los demás, el número 12, que es utilizado para los demás apóstoles, en conjunto con las 12 tribus, es un número simbólico que se usa para representar la totalidad de la comunidad del pacto, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Al hablar de las 12 tribus del Antiguo Testamento, está hablando que todos los santos escogidos en el Antiguo Pacto van a ser parte de Israel. Y al hablar de 12 apóstoles del Cordero en el Nuevo Testamento, está hablando de que todos los santos del Nuevo Testamento que creyeron en Cristo van a ser parte de la totalidad de salvos que integran la iglesia del Señor. Hermana Marta tiene una pregunta. No, hermano, solo comentar que yo había escuchado o me habían enseñado, no sé, o sea, Pablo sí era contado entre los 12 y Matías no, puesto que Matías lo eligen los apóstoles, ¿verdad? Aparentemente, mientras que Pablo lo llama directamente el Señor. Entonces fue una aclaración para mí grande, porque sí, yo creo que hasta ese momento creía así, que Pablo sí estaba contado entre los 12 como fundamento. Entonces solamente compartir eso, que a mí me lo habían enseñado de esa manera. Sí, de nuevo, como Pablo fue llamado directamente por el Señor, pero no es contado en la era de los 12 del Cordero. Pablo no recibe esa designación dentro de los 12 del Cordero. Recordemos que Matías viene mucho antes de Pablo. O sea, mucho antes de Pablo, Matías era contado dentro de los 12. Hasta después vino a aparecer Pablo, y aunque es reconocido por ellos como apóstol, no es contado dentro de los 12. De hecho, en el Concilio de Jerusalén, Pablo se presenta ante los 12, pero no es parte de los 12. ¿Verdad? Así que es muy importante. Gracias, Martita, por la pregunta. Entonces, hermanos, todo esto para que nosotros entendamos que estos hombres representan eso, la totalidad
del pueblo del Nuevo Testamento y la totalidad del pueblo del Antiguo Testamento. Como conclusión, Apocalipsis 21, del 9 al 14, nos muestra el glorioso destino de los redimidos. ¿Cuál será? Una ciudad santa, segura y resplandeciente con la gloria de Dios. En ella se unen los santos de todos los tiempos en perfecta comunión con su Señor. Lo que los profetas anunciaron y los apóstoles proclamaron se cumple finalmente en esta visión. Dios habitando con su pueblo para siempre. La Nueva Jerusalén representa el triunfo final de la fidelidad sobre el pecado, la unión perfecta de los creyentes y la eternidad compartida en la presencia del Cordero. Como exhortación final, hermanos, esta visión celestial nos llama a vivir hoy con los ojos puestos en esa ciudad futura. Somos llamados a reflejar desde ahora la pureza y la fidelidad de esa novia del Cordero viviendo apartados de la corrupción de Babilonia. Cada creyente forma parte de esta edificación espiritual y debe vivir como un ciudadano del cielo, manifestando la gloria de Dios en su vida. Que esta esperanza eterna, hermanos, nos impulse a perseverar y a mantenernos firmes en la fe y a anhelar con gozo el día en que miremos con nuestros ojos la ciudad celestial. En nuestra próxima clase vamos a estar viendo las medidas de la ciudad. Por hoy, hermanos, llegamos hasta acá. Quiero saber si hay alguna pregunta o alguna duda, algún comentario. Bien, una de las cosas, hermanos, que yo quisiera aportarles así rápidamente es el hecho de que hemos dicho anteriormente cuando estudiamos la inerrancia de las escrituras y el carácter autoritativo de los libros de la Biblia. Esperen, a ver que esta cámara está un poco rebelde. Entonces, les decía que cuando estudiamos la autoridad y la canonicidad de las escrituras, siempre hemos dicho que una de las marcas de que un libro ha sido inspirado por Dios y es reconocido por la iglesia es que o fue escrito por un apóstol o fue escrito por alguien que estaba bajo la inspiración o bajo la guianza apostólica. Por ejemplo, en el caso de Marcos, ¿verdad? Marcos fue escriba y estaba con Pablo, y Lucas escribía. De hecho, el Evangelio de Lucas debería de llamarse el Evangelio de Pedro, porque es el testimonio de Pedro acerca de todas las cosas, lo que Lucas está narrando. Entonces ellos dos estaban siempre directamente bajo la supervisión o estaban sirviendo a los apóstoles. Pero tenemos el caso de Santiago. Santiago era medio hermano de Jesús, porque era hijo de María y de José. Jesús era hijo de María, pero engendrado por el Espíritu Santo. Entonces Jacobo era medio hermano de Jesús, porque era hijo de María, pero su padre era José. Entonces, Jacobo, Santiago, sí escribe la carta de Santiago, y él no era un apóstol, y podríamos decir que no estaba escribiendo el testimonio de otro apóstol, sino que el testimonio de él mismo. Entonces, ¿por qué consideraríamos que la carta de Santiago es autoritativa? ¿Qué argumentos podríamos usar nosotros para defender esta carta de Santiago como auténtica, a pesar de que Santiago no era un apóstol ni estaba escribiendo el testimonio de un apóstol? Fue testigo de la resurrección del Señor.
se le apareció el Señor resucitado. Sí, bien, esa es una de las razones. El Señor se le aparece directamente a Jacobo y de hecho ese es un punto, hermanos, es un punto de no retorno para Santiago, porque Santiago era de los que estaba tratando de entregar al Señor Jesús. Y cuando él se presenta en la carta, él dice, Santiago, siervo del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cambió en la vida de Santiago para que ahora se reconociera a él como siervo del Señor Jesucristo? Es que Cristo se le da su encuentro con Cristo resucitado. La primera serie expositiva que yo prediqué en mi vida como pastor fue acerca de Santiago. Y la serie se llamaba Esto lo cambia todo. Y enseña cómo la experiencia con el Cristo resucitado es una experiencia suficiente para cambiar totalmente la perspectiva de una persona. Santiago, que antes era detractor y era enemigo de Cristo, ahora se presenta como siervo de Jesucristo. Y lo que cambia todo es su experiencia con el Cristo resucitado. Así que ese es un fuerte argumento, pero también, mis hermanos, cuando nosotros leemos, creo que es Colosenses 1:9, sí es. Ya. Colosenses habla que Santiago es columna en el templo, perdón, es columna de la iglesia de Jerusalén. O sea, que Santiago no era de los 12, era uno de los hombres que era columna en esta iglesia. Si alguien lo encuentra antes que yo, me dice. Gálatas, perdón. Gálatas, yo andaba en Colosenses. Gracias, hermano. Gálatas 2:9. Reconociendo la gracia que me habían sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Cuando Pablo, perdón, va a presentar el reporte misionero a la iglesia de Jerusalén, él presenta, o sea, el respeto y el reconocimiento que tenía Santiago entre la iglesia de Jerusalén era tal que Pablo tiene que rendir esas cuentas ante Jacobo, ante este Santiago, ante Pedro y ante Juan. Ahí él les presenta este informe. Él reconoce la autoridad que Santiago tenía en esta iglesia de Jerusalén. Y por estas cosas, mis hermanos, Santiago tiene las suficientes credenciales para poder hablar inspiradamente de parte de Dios y que su testimonio sea veraz y sea contado entre el canon de la Escritura. Así que eso es un buen tema para tratar, ¿verdad? Y es información útil para la defensa de la Escritura. Entonces, mis hermanos, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, vamos a terminar orando al Señor. Quiero pedirle a Pablo que nos pueda despedir. Bendísimo Padre Celestial, damos inmensas gracias, Señor, esta bendición, este privilegio, Padre, de una vez más, Señor, aprender de tu palabra, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza sobre el destino, Señor, que tenemos nosotros los fieles, Señor. Gracias a tu victoria, Señor, sobre el pecado y sobre el maligno, Padre. Señor, te pido, Padre, que nos fortalezcas a cada uno, Señor,
que puedas fortalecer nuestra fe, Padre, que podamos tener, Señor, esa visión hacia esa ciudad santa, Padre, para que cuando tú regreses, Padre, nosotros vamos a estar delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Padre, y tómanos, Señor, de nuestras manos y guíanos, Señor, en este camino, Señor, hacia la santidad. Gracias, Señor, bendice a cada uno de los hermanos, Padre. Dice el pastor, Señor, para que pueda continuar, Señor, dándonos estas enseñanzas, Señor, que son tan necesarias para nuestras vidas, Señor. En nombre de Cristo Jesús, oramos, amén y amén. Amén.